En la historia de la humanidad se han realizado más de 2000 detonaciones atómicas, de distintos tipos, tanto atmosféricas, subacuáticas y subterráneas, siendo Estados Unidos el que encabeza la lista con 1032 pruebas en total. De la cifra total de detonaciones a nivel mundial, fueron alrededor de 500 las que se llevaron a cabo en la atmósfera, 217 por parte de Estados Unidos y 219 por la Unión Soviética. La prueba Trinity fue la primera en la historia de la humanidad y además la primera prueba atmosférica de los Estados Unidos. Esta acción se registró en Alamogordo, en el estado de Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Le seguirán las explosiones de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estados Unidos tuvo la intención de usar pequeños archipiélagos en el Pacífico como su locación para las pruebas. Sin embargo, por problemas de logística y seguridad nacional, se vio forzado a buscar un sitio de pruebas en su territorio continental. Para esto se escogió un sitio a las afueras de Las Vegas, en el estado de Nevada, que se conocerá como el Nevada Test Site. El presidente Harry Truman aprobó el uso de este campo el 18 de diciembre de 1950. La prueba realizada por los Estados Unidos, denominada Greenhouse, en el Océano Pacífico, donde se probó la bomba George, la primera bomba termonuclear con una potencia de 225 kilotones. La diferencia entre Ranger y Greenhouse a nivel logístico y económico fueron sustanciales, por lo que se decidió hacer al Nevada Test Site un sitio permanente de pruebas. En esta locación solo se realizaron pruebas hasta 60 kilotones. Entre marzo y junio de 1953 se llevó a cabo la prueba Upshot Not Hole, en la que se contabilizaron 11 detonaciones. Esta fue la primera serie de pruebas que causaron alarma respecto a la lluvia radioactiva, dentro y fuera del campo de pruebas. En este figuran las detonaciones Simon y Harry, que provocaron alarmas en distintas locaciones. Los ciudadanos tuvieron que permanecer dentro de sus hogares o dentro de edificaciones. Se cerraron ciertas autopistas. No hubo grandes daños, pero fue la primera señal de alarma. La prueba Castle Bravo, la detonación más potente de los Estados Unidos, se realizó en las Islas Marshall y fue una de las más catastróficas respecto a lo que fue la lluvia radiactiva. Un error de cálculo en su potencia tuvo grandes consecuencias para los habitantes de las islas adyacentes y los tripulantes de un barco pesquero japonés. Debido a esto se empezó a considerar un límite para las pruebas nucleares. En 1957 se reúnen en Londres los tres países con arsenal nuclear: Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre el futuro de las pruebas nucleares. Desafortunadamente, estas conversaciones no fueron fructíferas. Sin embargo, en marzo de 1958, la Unión Soviética declara que dejará de realizar pruebas nucleares e invita a sus contrapartes, el Reino Unido y los Estados Unidos, a hacer lo mismo. Las potencias nucleares llegan a un acuerdo que entró en vigencia el 31 de octubre de ese mismo año. La última serie de pruebas realizadas por los Estados Unidos antes de esa moratoria fue Hardtack 2. Un amplio número de pruebas se realizaron debido a que estaban en contrarreloj. La Unión Soviética, el 30 de agosto de 1961, notificó que volvería a empezar a realizar pruebas nucleares, lo que ocasionó que, aunque de manera renuente, el presidente Kennedy accediera a volver a empezar las pruebas nucleares en el territorio estadounidense. Las tensiones crecieron entre estas potencias hasta llegar a su cúspide en lo que se conoce como la crisis de los misiles de Cuba, que ocurrió en octubre de 1962. Posterior a esto, se restablecieron las conversaciones para una prohibición de las pruebas nucleares. El 25 de julio de 1963 se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, con el efecto final de un cese de las pruebas nucleares atmosféricas, en el espacio y subacuáticas, pero con una total libertad en el desarrollo de pruebas subterráneas. Sunbeam fue el último conjunto de pruebas realizadas de manera atmosférica por los Estados Unidos, y el 17 de julio de 1962 se detona Little Feather 1. Fue la última bomba nuclear detonada de manera atmosférica en los Estados Unidos, en el Nevada Test Site. A pesar de ello, este campo se sigue utilizando por los siguientes 30 años para detonaciones subterráneas. Se detonaron un poco más de 700 dispositivos nucleares en este periodo. Buen día, mi nombre es Alexander Johnson
y les estaré presentando los efectos ambientales de las pruebas realizadas en Nevada Test Site. Las pruebas atmosféricas liberaron la mayor cantidad de materiales radiactivos al medio ambiente en comparación con cualquier otro tipo de prueba y causaron la mayor dosis colectiva de radiación proveniente de fuentes antropogénicas. Entre los radioisótopos producidos se encuentra el carbono 14, el cual no es muy común en la naturaleza, pero puede formarse cuando los neutrones liberados en las explosiones nucleares interactúan con el nitrógeno de la atmósfera. A pesar de que no presenta una amenaza inmediata para la salud, puede ser peligroso si es ingerido en forma de vapor, y este isótopo permanecerá en el cuerpo de las personas a lo largo de toda su vida, por lo que presenta un problema de salud a largo plazo, pero no solamente para ellos, sino también para sus descendientes. Uno de los isótopos más dañinos encontrados en el medio ambiente fue el yodo 131. La mayoría de este isótopo se produjo debido a las pruebas en Nevada Test Site y fue una de las principales causas del cáncer de la tiroides en Estados Unidos. Lo que lo hizo un contaminante tan problemático fueron todas las formas mediante las cuales se esparció y se insertó en los elementos del ambiente, ya que después de una explosión atmosférica se forma una nube de hongo que transporta las partículas a grandes alturas, donde de ahí los vientos las llevan a grandes distancias. El yodo se depositó en los suelos por medio de las lluvias, y de ahí se incorporó a la biosfera, ya que no solamente cubría la superficie de las plantas, sino que éstas también la absorbieron a través de sus raíces. Pero a pesar de que se detectaron suelos contaminados, principalmente cerca del Nevada Test Site, los efectos se observaron a distancias mucho más grandes de las esperadas, ya que personas viviendo en el medio oeste del país e incluso la costa este recibieron dosis importantes de radiación. Cuando uno compara estas dos figuras se nota una diferencia importante entre la actividad reactiva en los suelos y la dosis de radiación acumulativa recibida per cápita. Pero esta diferencia puede explicarse por la dinámica de consumo de leche de vaca en Estados Unidos y el sistema de distribución a grandes distancias que permitió que una vez que las vacas consumieran el pasto contaminado con el yodo, este se almacenara en la leche, la cual era transportada hacia numerosos estados del país en camiones de almacenamiento refrigerado. Como se muestra en la imagen, los niños menores a 10 años fueron los más vulnerables a sus efectos. Otros isótopos encontrados a partir de las pruebas nucleares son el estroncio 90 y el cesio 137, los cuales también se depositan en el suelo a partir de las lluvias, e incluso ambos se encuentran dentro de la leche de vaca. Como se observa en la figura, a pesar de que el nivel de contaminación disminuía con la distancia desde el Nevada Test Site, algunos lugares recibieron una dosis elevada debido justamente a las lluvias. Si se toma como ejemplo la prueba Simon, realizada el 25 de abril del año 1953, los vientos transportaron los materiales radiactivos a grandes distancias y en este caso llegaron incluso hasta Albany, Nueva York, donde después de una lluvia fuerte, unos estudiantes en una clase de radioquímica notaron que la radiactividad se encontraba hasta 1000 veces más elevada de lo normal. A pesar de que el profesor de la clase reportó el incidente a la Comisión de Energía Atómica, los funcionarios de la agencia negaron los hechos y le informaron que debía ser un error. Cabe mencionar también la prueba Storax-Sedan, ya que a pesar de que no fue una prueba atmosférica, logró causar la mayor cantidad de contaminación a la población estadounidense que cualquier otra prueba nuclear. Además, debido a este tipo de pruebas subterráneas, en Nevada Test Site existe un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que se encuentran ahí. Y en lo que respecta a los ambientes marinos, es difícil atribuirle a las pruebas de Nevada Test Site una influencia directa en cuanto a la contaminación, pero dentro de las pruebas más desastrosas, atmosféricas que se puede mencionar, está la prueba Castle Bravo, la cual se realizó en el atolón de Bikini y, además de contaminar los ecosistemas marinos, produjo las dosis de radiación más altas que fueron observadas en la historia de las pruebas nucleares, causando a su vez una gran cantidad de casos de cáncer de tiroides posteriormente. Mi nombre es Marcos Pastrana y voy a hablar sobre los efectos sobre los humanos. Cuando el cuerpo humano es expuesto a la radiación producto de una bomba atómica, se pueden generar quemaduras en la piel, síndrome de radiación aguda, SIA, también conocido como enfermedad por radiación. Para presentar el SIA, el nivel de radiación equivaldría a recibir 18.000 radiografías de tórax distribuidas en todo el cuerpo durante este breve periodo. Y este escenario solo podría ocurrir en caso de ser expuesto a una fuente altamente radioactiva
o por una explosión nuclear. ¿Se puede contraer el síndrome de radiación aguda? Sí. La radiación fue penetrante, es decir, que llegó a afectar a los órganos internos. Si es muy alta la dosis que se recibe de radiación y si la misma fue recibida en un lapso reducido, generalmente de minutos. Y finalmente, si la dosis fue recibida por gran parte del cuerpo o todo el mismo. La radiación también puede causar daños graves a largo plazo, como por ejemplo el cáncer y las enfermedades del corazón. Todo depende del nivel de radiación a la que se expone el individuo y a la duración de la misma, ya que haber sido expuesto a un nivel sumamente alto de radiación, así sea por un lapso muy corto, puede provocar náuseas, dolor de cabeza, diarrea y finalmente, después de días o semanas, la persona fallecerá. La radiación ionizante afecta a los átomos de las células y tiene energía suficiente para dañar el ADN. Aunque nuestras células son capaces de arreglar o reparar el daño, si la célula no es reparada de forma correcta, entonces la misma puede convertirse en cancerosa o morir. Ahondando en las consecuencias a largo plazo de ser expuesto a la radiación, los niveles bajos de radiación no ocasionan daños inmediatos en el cuerpo, pero puede aumentar el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. El riesgo de contraer el cáncer es proporcional a la dosis de radiación recibida, es decir, mientras mayor sea la misma, mayor es el riesgo y a menor dosis, menor riesgo. La proporcionalidad entre el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer y la dosis de radiación a la que se expuso el individuo ha sido demostrada en numerosos estudios, en los cuales se investigaron a numerosas personas que fueron expuestas a la radiación, como lo fueron trabajadores de la industria de la radiación y sobrevivientes a la bomba atómica. Según los expertos en seguridad contra la radiación, la exposición a radiaciones de 5 a 10 REMS normalmente no produce efectos perjudiciales para la salud, porque la radiación inferior a estos niveles es un factor secundario para el riesgo general de cáncer. La EPA considera que los niños y los fetos son los más sensibles a los efectos de la radiación, ya que al dividirse de forma más rápida las células de los mismos, hay una posibilidad mayor de que la radiación dañe las células y altere los procesos biológicos del individuo. En el libro Exposure of the American People to Iodine-131 from Nevada Nuclear Bomb Test, Review of the National Cancer Institute Report and Public Health Implications, se llegó a las siguientes conclusiones. La evidencia revisada por el comité no respalda una recomendación clínica para la detección de rutina del cáncer de tiroides en personas asintomáticas expuestas al yodo radioactivo de las pruebas de armas nucleares en el sitio de pruebas de Nevada. Afirman que el cáncer de tiroides es poco común y aportan data estadística para sustentarlo. La exposición durante la infancia al iodo 131 aumenta el riesgo de cáncer de tiroides, pero no hay información para saber con exactitud el nivel de radiación al cual fueron expuestos los individuos durante las pruebas nucleares en el estado de Nevada. Sin embargo, el cáncer de tiroides papilar es un tipo de cáncer común, tanto de origen natural como aquel causado por la radiación, y puede ser tratado de forma quirúrgica con una posibilidad muy alta de supervivencia. En resumen, aquellas personas que fueron expuestas al yodo 131 debido a las pruebas nucleares en Nevada durante los años 1951 hasta 1962 poseen un riesgo mayor al de la población promedio para desarrollar cáncer de tiroides. Mi nombre es Gladys Capastrana y les voy a hablar acerca de la compensación y reparaciones a las víctimas o zonas afectadas. Se define, según el Instituto de Cáncer Huntsman de la Universidad de Utah, como downwinders a las personas que estuvieron expuestas directa o indirectamente a la radiación por los residuos que cayeron sobre ellos o los cuales fueron llevados por el viento a sus comunidades a cientos de millas de distancia de los sitios de pruebas. El pasado 24 de marzo de 2021, luego de 20 años, se realizó una audiencia en Phoenix, Arizona, ante un panel de testigos bipartidistas cuyo principal objetivo era escuchar los testimonios de las víctimas de exposición a radiación afectadas por las pruebas nucleares en el desierto de Nevada, en los años 50 y 60. Según Greg Stanton, representante del 9º Distrito Congresional de Arizona, ante el Subcomité Judicial de Cámara, durante mucho tiempo los residentes del noreste de Arizona han sido olvidados y victimizados por el gobierno federal. De hecho, la audiencia de hoy es la primera vez en más de 2 décadas que muchos arizonianos, conocidos como downwinders, han tenido la oportunidad de ser escuchados en la Cámara. Es casi imposible para las víctimas que nunca fueron admitidas el realizar un reclamo al Departamento de Justicia por la Ley de Compensación por Exposición a Radiación, RECA, por lo que el representante Stanton, para poder incluir a los condados afectados de Mojave en Arizona y Clark en Nevada, patrocinó la propuesta de ley HR 612, que es la Ley de Paridad de Downwinders de 2021, la cual busca modificar la ley actual.
Una y otra vez le dijeron a mis padres que las pruebas eran seguras, mientras nuestra familia se quedaba en el porche mirando con horror cómo el cielo se llenaba de polvo, mencionó Jan Bishop, una de las testigos ante el comité, supervisora del Distrito 4 en el condado de Mojave, representando a los residentes del lugar. Debido a la directa exposición a la radiación por pruebas de desarrollo de armas atómicas, miles de habitantes del estado de Arizona sufrieron de cáncer e incluso muchos han fallecido. En octubre de 1990, para intentar compensar a algunas de las familias afectadas, se creó un programa por medio de la RECA, en la que se proporciona una restitución parcial. Luego, en julio del 2000, se amplió el alcance de la cobertura. No obstante, este programa no incluyó a los residentes de los condados de Mojave, en Arizona, y el condado de Clark, en Nevada, los cuales son dos de los condados más cercanos al Nevada Test Site. Según el Instituto Nacional de Cáncer, tanto el condado de Mojave como el condado de Clark tienen tasas mucho más elevadas de exposición a la radiación que cualquier otra parte del país, las cuales sí se encuentran cubiertas por RECA. Entre 1999 y 2001, el condado de Mojave obtuvo una de las tasas promedio de cáncer más altas del estado, según informó el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Entre 1945 y 1962 se llevaron a cabo alrededor de 200 pruebas de desarrollo de armas nucleares atmosféricas en los Estados Unidos. Para desarrollar estos dispositivos fue esencial la extracción y el procesamiento del uranio, lo cual se llevó a cabo por decenas de miles de trabajadores. Como consecuencia, se realizaron demandas en contra de los Estados Unidos que alegaban la omisión de advertencias sobre los peligros que conlleva la exposición a la radiación, pero los juicios se desestimaron por los tribunales de apelación. La respuesta del Congreso fue diseñar un programa que restituye parcialmente a las personas que desarrollaron enfermedades graves, después de una presunta exposición a la radiación liberada durante las pruebas nucleares atmosféricas o tras haber trabajado en las industrias del uranio. El 5 de octubre de 1990 se aprobó la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación y el 10 de julio del 2000 se amplió el alcance de la cobertura. Áreas cubiertas por RECA. Para las personas que contrajeron enfermedades específicas, RECA establece premios de compensación de suma global en 3 poblaciones definidas. Los mineros, molineros y transportadores de mineral de uranio pueden ser elegibles para una compensación única de $100,000. Los participantes en el lugar en las pruebas de armas nucleares atmosféricas pueden ser elegibles para una compensación única de una suma global de hasta $75,000. Las personas que vivieron a favor del viento del sitio de pruebas de Nevada, Downwinders, pueden ser elegibles para una compensación única de $50,000. En el último Congreso, Stanton comenzó su lucha para enmendar la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación RECA, que presenta una posibilidad de que las víctimas de enfermedades resultantes de las pruebas nucleares atmosféricas y el empleo en la industria del uranio presenten reclamos ante el Departamento de Justicia. Su proyecto de ley plantea la actualización de RECA para la inclusión de los condados de Mojave y Clark, contándolos como áreas afectadas, aunque Stanton comenta debió haberse hecho hace mucho tiempo. Downwinders y defensores han estado luchando por esta justicia y reconocimiento durante muchos años. Ya es hora de que arreglemos este descuido, mencionó Stanton. Buenas, yo soy Alexander Hill y vengo a explicarles sobre los tratados internacionales sobre pruebas nucleares. Luego de un avance en el estudio de las bombas y a la vez en sus efectos adversos causados por las pruebas, fueron surgiendo gradualmente tratados internacionales, cada vez más estrictos con respecto a la prueba y fabricación de armas nucleares. Tratados de importancia. Entre los principales tratados de importancia sobre las pruebas y experimentos nucleares se encuentran el Tratado de Prohibición Nuclear Parcial, el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. El primero de ellos, el TPPEN, prohíbe las detonaciones de pruebas nucleares atmosféricas, submarinas y espaciales, es decir, solo para realizar estas pruebas de forma subterránea. Este tratado se abrió a la firma por parte de los entonces potencias nucleares, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, en Moscú el 5 de agosto de 1963. Entre las circunstancias que llevaron a la creación de este acuerdo se encuentra la presión pública contra de los ensayos nucleares debido a sus implicaciones para la salud y el medio ambiente, la creciente preocupación por la seguridad global durante la Guerra Fría en un momento cumbre durante la carrera armamentística nuclear. El TNPN fue abierto a la firma el 1 de julio de 1968,
para luego entrar en validez a partir del 5 de marzo de 1970. Este tratado limita la posesión de armamento nuclear. En este tratado, los países poseedores de tecnología sobre o información nuclear se comprometen a no compartir esta información con países que no la poseen. Por su parte, los países que no poseen armamento nuclear o información se comprometen a no tratar de desarrollar armas nucleares. El TPCEN, el cual es el tercero de ellos, fue negociado entre 1994 y 1996 para finalmente ser aprobado por las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996. Desde entonces, el tratado ha sido firmado por 184 países y lo han ratificado 164. Sin embargo, este no ha entrado en vigor debido a que no todos los países han entregado los instrumentos de ratificación pautados en el mismo documento. En la actualización, solo 36 de los 34 países que poseían reactores nucleares al momento de la apertura a firma han ratificado el tratado, de los cuales India, Corea del Norte y Pakistán no firmaron el tratado. Por otra parte, China, Egipto, Israel, Irán y Estados Unidos no lo están ratificando aún. Tratados recientes. En cuanto a otros tratados de importancia ratificados o renovados recientemente, está el START. Este es un tratado bilateral entre los Estados Unidos y Rusia, para el cual la reducción se pauta. Vamos a empezar de nuevo. México. Tratados recientes. Otros tratados recientes de interés son el START. El START es un tratado bilateral entre los Estados Unidos y Rusia para la reducción del armamento nuclear. Este tratado fue ratificado recientemente en la administración del presidente electo recientemente, Joe Biden. La reciente ratificación, el 3 de febrero del presente año, se acordaron prolongar el acuerdo hasta el 2026. Por otra parte, en enero del presente año entró en vigencia el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, luego de ser ratificado en octubre del 2020 por Honduras, el cual se convirtió en el país número 50 en ratificarlo. Y debido a esto, el tratado que fue negociado y aprobado en 2017 en las Naciones Unidas pudo finalmente entrar en vigor. En este tratado, los firmantes se comprometen, entre varios puntos, a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con otras armas nucleares o dispositivos explosivos nucleares. Sin embargo, los principales países con armas nucleares, los cuales son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, no lo han firmado aún. Como se puede observar, estos tratados son de suma importancia para el desarrollo sano y sin armas bélicas en el mundo. Con respecto a las conclusiones de esta presentación, tenemos que la creación de la bomba nuclear en 1945 no solo terminó con la Segunda Guerra Mundial, también intensificó la lucha por la supremacía global y cambió para siempre el desarrollo de los conflictos bélicos. En la búsqueda por la superioridad, Estados Unidos realizó una gran cantidad de pruebas atmosféricas dentro de su territorio durante 17 años que traerían consigo una serie de consecuencias. La contaminación radiactiva se esparció por el territorio estadounidense a distancias más grandes de las esperadas. El traspaso de los radioisótopos a la leche de vaca afectó negativamente a la población, incluyendo a niños y a bebés recién nacidos. A causa de las pruebas de desarrollo de armas nucleares atmosféricas en los Estados Unidos, esta realizó... Este lo puedes cortar. Voy a hacer otro con... Bueno, tú me entiendes. A causa de las pruebas de desarrollo de armas nucleares atmosféricas en los Estados Unidos y para poder restituir e indemnizar a las víctimas afectadas, se creó la Ley de Compensación por Exposición a Radiación, RECA. Se propone la Ley de Paridad de Downwinders de 2021, la cual busca modificar la actual RECA para integrar a los condados de Mojave y Clark entre los afectados. Alrededor del mundo, los gobiernos y sus respectivos departamentos de salud y seguridad ambiental han visto los cambios en las tasas de aumento en los casos de cáncer, además de la aparición de otros problemas biológicos y ambientales. Debido a esto, muchos se han unido para formar tratados que gradualmente redujeron las pruebas e investigación en materia nuclear. Estos tratados mantienen un equilibrio entre las naciones para no recaer en los problemas por investigación nuclear, aunque por otra parte las naciones también se mantienen al margen de sus intereses individuales.
Esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su atención y esperamos haya sido de su agrado.